El versículo que esta mañana leímos en la Biblia es muy lúcido, está lleno de la luz normal de la palabra de Dios para decirle a los hermanos, yo les quiero rogar, es como una súplica del Señor a su pueblo, que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo y agradable a Dios. Y dice la palabra que ese presentar de nuestros cuerpos al Señor, ese darnos al Señor como un sacrificio, donde Dios no pide que nos presentemos como un holocausto quemado, sino como un sacrificio que Él pueda recibir ahora que estamos aquí en la tierra, ahora que estamos caminando en el peregrinaje de la fe. Y Dios está demandando que nosotros tengamos un nivel de compromiso tan grande que nuestro cuerpo le sea a Dios como un instrumento regalado en sus manos. Y cuando dice el cuerpo, también está hablando obviamente del ser entero, de la vida completa, de entregarnos totalmente al Señor y sellar con Él que se dio todo por nosotros y que Él vea que nuestros cuerpos, nuestra vida entera se está dando por completo a Dios. Eso es un compromiso que se establece con el Señor. Cuando uno acepta a Cristo como Salvador y le da la vida de uno al Señor, no solamente disfrutamos los beneficios de ser salvo, pero también el Señor nos pide que nos dediquemos completamente, que nos comprometamos con Él en una manera vertical. Todos los días el Señor merece que nos acerquemos, que le demos más de nosotros. Y yo he querido este día hablar un poquito de la necesidad que tiene la obra de Dios de personas que estén comprometidas con el Señor. Estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí esta mañana tenemos un compromiso con Sedanos, un compromiso con, dígame otro, con Winn-Dixie, un compromiso con Presidente ¿de dónde más? Publix, de ir a ellos nada más, sino que uno está buscando siempre dónde está más barato para ir allí, ahorrarse unos kilitos. Y nadie establece un pacto, aun cuando tenga tarjeta de Costco o de alguna otra tienda que tiene tarjeta para entrar. Usted sabe que a veces hay ofertas, pero nosotros no tenemos opción. Cristo nos ha salvado y Él quiere que seamos de Él. Y la Biblia dice que sea que vivamos o sea que muramos, pero el Señor quiere, no obstante, que nosotros seamos del Señor en una manera comprometida. Esta mañana quiero, primeramente, antes de ver cómo nos comprometemos con el Señor, mirarnos en el espejo de la persona de Dios para darnos cuenta que Dios es un Dios comprometido. ¿Cuántos de ustedes saben que Él es un Dios comprometido? Algunas de las perspectivas bíblicas que lo demuestran están, por ejemplo, en esos textos de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23, cuando la palabra dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Hay un compromiso que el Señor tiene con cuando la vida del hombre todavía está en la tierra, mientras Él no consuma este mundo, después que nos lleva a estar con Él, que Él hace salir su sol sobre buenos y malos y sobre justos e injustos, y que hace llover aún sobre los que no merecen nada. Sin embargo, la Biblia dice que cada vez que una mañana se levanta, las misericordias de Dios son nuevas para nosotros. Es como que Él ha establecido un compromiso con tratarnos con misericordia. Yo estaba hace unos días predicando en una iglesia en Los Ángeles y le decía a ellos que una de las connotaciones de ese texto, nuevas son cada mañana sus misericordias, Él tiene que hacer eso comprometidamente todas las mañanas. Y quiero preguntar antes de decirlo, ¿cuántos creen que si no fuera por esa misericordia todos hubiéramos sido consumidos ya? ¿Y sabe por qué tiene que ser todas las mañanas nuevas sus misericordias? Porque la Biblia da a entender que cada noche que nos acostamos, nosotros somos merecedores de que toda la ira de Dios venga a nosotros, a no ser por la bendita gracia de Cristo en la cruz del Calvario que nos compró. Y el Señor tiene que todas las mañanas, es una necesidad que Él tiene para no destruirnos. Cada mañana amanecemos con una deuda, hablo de la parte humana,
hablo de la naturaleza del hombre caída. Y todos los días el Señor tiene que hacer eso. Y yo quiero alabar al Señor porque la fidelidad de Dios es tan grande que eso ha sido verdad hoy domingo otra vez con nosotros. Dígame si lo reciben esta mañana. Hay un salmo, una cita de Samuel, si lo quiere apuntar. Primero de Samuel capítulo 3, dice el versículo 19, cuando Samuel está surgiendo en el ministerio, que Samuel creció. Y cuando Samuel creció, todas las promesas que Dios había dado a la vida de Samuel y para Israel, este detalle me fascina de un Dios comprometido con lo que Él dice. Porque primero de Samuel 3:19 dice que Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Así que Dios se compromete cuando Él nos da una promesa. Y ese compromiso, esa palabra de Dios, es un compromiso que la moral de Dios tiene. Y cuando Dios promete algo, Dios no permite bajo ninguna circunstancia que eso que Él promete se caiga al suelo, sino que el Señor cumple fielmente, comprometidamente todas sus promesas. Yo quiero alabar a Dios por eso en esta mañana. Y también la Biblia enseña que el Espíritu Santo estaba comprometido en el principio de la creación, de cuidar la creación en un momento que parecía un momento de caos. Hay una palabra de Génesis capítulo 1 versículos 1 y 2 cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. En el idioma original lo que dice es: y la tierra vino a quedar desordenada y vacía. Parece que está hablando del cataclismo que el diablo obró cuando se convirtió aquel Lucifer en diablo a causa de su orgullo y se enalteció contra Dios. Y dice la palabra que Dios lo echó del santo monte de Dios. Y cuando el diablo vino a caer, tal parece por algunas citas bíblicas que el diablo trastornó el mundo. Y algunos teólogos creen que ese desorden de la creación que Génesis capítulo 1 cita es el caos, el cataclismo que este adversario del hombre y también de Dios obviamente causaría cuando se rebeló y en su ira contra Dios, dice Isaías, que trastornó los reinos, trastornó la tierra, las naciones. Pero miren qué lindo pasaje aparece en Génesis capítulo 1 versículos 1 y 2. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, la Biblia dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese movimiento no era un movimiento de unción, no era derramando aceite sobre nadie, porque no había ninguna creación todavía humana ni vegetal. Ese movimiento que dice la Biblia, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, de ninguna manera era un mover para derramar una unción profética. No había profeta, no había ser humano. Pero tal parece que era, como dice la traducción del hebreo allí, que era como una gallina que está cuidando sus huevos hasta que sacan. Está como ampollando la creación que tiene un peligro. Hay un enemigo en la creación. Pero el Espíritu Santo, con todo compromiso, estaba moviéndose sobre la faz de aquel caos, como decirle al diablo: aquí está el Espíritu Santo comprometido, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Esta creación que Dios hizo, nadie la va a volver a tocar, nadie la va a volver a usurpar, por lo menos no la van a volver a desordenar. Y mientras no ocurría lo que aparece en el versículo 3, que dice: y dijo Dios, y comenzó Dios a ordenar, haya lumbreras, sepárense las aguas de las aguas. Todo lo que Génesis capítulo 1 verso 2 revela es el compromiso del Espíritu de Dios cuidando aquella creación del caos que estaba sobre ella. Cuando estudiamos la Biblia, la persona de Jesucristo también es una persona, diga conmigo fuerte, comprometida. Dice la palabra que el Señor se comprometió con nosotros. No sé cuántos de ustedes saben que Cristo, Él dijo una vez: yo no vine a ser servido, sino que yo vine a servir y a dar mi vida en rescate por todos. Y saben que esa misión que el Padre le asignó al Hijo, a Jesucristo, Él no la cumplió a regañadientes. Cristo vino al mundo a morir por los pecadores.
Y hay un versículo que habla en voz alta sobre el compromiso que el Señor tenía con la misión que el Padre le dio. Aparece en el capítulo 9 de Lucas y versículo 51. Dice que cuando llegó el tiempo en que él había de ser recibido arriba, cuando llegó la hora de Cristo morir, y ustedes saben que él había dicho en Juan capítulo 3, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Digan amén a esa palabra. Y cuando llegó el tiempo que él había de ser recibido arriba, o sea, había acabado la carrera como maestro aquí en la tierra, en su vida pública, y él sabía que antes de ser llevado al cielo tenía que subir al patíbulo del Calvario a morir por la humanidad. La Biblia dice con trazos fuertes, dice: afirmó el Señor su rostro para ir a Jerusalén. En otras palabras, él sabía, estando en Galilea al norte, que en el sur iba a morir. Y la palabra dice que él afirmó el rostro y dijo: voy a morir, a eso yo vine, ha llegado el tiempo. Y el Señor no evadió la cruz. Hay una sola vez cuando en el Getsemaní, porque era un ser humano, le dice al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y después dijo: pero no sea como yo quiero, sino sea como tú quieres. Había un compromiso del Hijo de Dios con la voluntad del Padre, de él ser el Cordero, aquel que Juan el Bautista un día apuntó y dijo: ese que viene por allí, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lindos hermanos, cuando hay conocimiento de la identidad y conocimiento del llamado que Dios nos ha hecho, uno no rehúye cumplir la misión que el Padre nos ha entregado. El Señor sabía que Él era el Cordero, sabía que la misión asignada desde antes de la fundación del mundo era dar su vida en rescate por todos. Y dice: cuando llegó el momento, Él afirmó su rostro. Y hay un pasaje que dice que de pronto los discípulos de Él lo vieron caminar más a prisa y ninguno le preguntó, pero le causó asombro. Y Él caminó rumbo al lugar en que debía derramar su sangre. No había rehuido, estaba dispuesto, estaba comprometido con salvarte a ti y salvarme a mí del pecado. Bendito sea el compromiso de nuestro Señor Jesucristo. Luego, cuando se iba al cielo, hizo una promesa que ilustra uno de los compromisos más alentadores del Señor para los que estamos todavía en la tierra. Él dijo en Mateo capítulo 28 versículo 20, cuando los manda a predicar, y él había dicho que le enviaba como corderos en medio de lobos. Nada era más arriesgado para la integridad física de aquellos hombres que meterse en el mundo romano a decir: no es César, no es el emperador, es el bendito Hijo de Dios, el único digno de ser adorado. No es César, no es nadie, no es Herodes, no es Pilato, no es ninguna deidad pagana que los sidonios y otros paganos metieron en Israel. Y el mensaje del evangelio era un mensaje que traía persecución, porque era dado en el momento cuando Roma gobernaba el mundo entero, y hasta la moneda que usaban hasta los judíos decía Augusto, o sea, divino César. Y cuando esta gente, estos heraldos del evangelio, comenzarían a hablar la palabra del Señor, el Señor sabía que habría un riesgo, habría un costo para la seguridad física de ellos. Pero miren lo que el Señor les dijo, hablando de su compromiso con la gente que Él envió. Él les dijo: vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautícenle en el nombre del Padre, díganme más, ¿qué más dice? Del Hijo, ¿y qué más? Y después le dijo: y he aquí, miren qué compromiso el Señor, he aquí yo, diga fuerte, he aquí yo estoy con vosotros. Y dígame cuántos dice: estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Y esa palabra fue verdad y se aprendió de la Biblia y se hizo un eslogan de la Biblia, como el Señor cuidó la vida de Pedro y la vida de Pablo y la vida de aquellos hombres cuando nadie los podía matar prematuramente, porque ellos tenían una misión que entregar. Ninguno murió a manos de otros que no fuera permitido por el Señor, porque ellos tenían una misión. Y el Señor les prometió: pero yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que Dios es un Dios comprometido.
Nos ha dado su promesa, su verdad es que Él la va a cumplir. Y esta mañana quiero decirles un poquito de cómo Dios expecta que los que somos de Él también seamos personas comprometidas para el trabajo de Él. Hay un pasaje que me gusta leerlo esta mañana, está en la Biblia, allá por Mateo capítulo 3 y versículos 14 y 15, cuando Cristo comenzaba su vida pública. Ustedes saben que Él llamó a 12 discípulos, los llamó personalmente. ¿Te acuerdas algunos de los nombres de ellos, cómo eran? Nos acordamos de los más sobresalientes, pero hay 12 hombres que el Señor llamó, algunos de ellos un poquito complicado de decir. Casi nadie se recuerda el nombre de los 12 apóstoles del Señor, pero Él llamó a 12 hombres. Y dice la palabra que cuando el Señor los llamó, la idea que el pasaje que leeremos da es que el Señor los llamó a ellos a tener un compromiso directo con el Señor y con la misión que Él les había encomendado. Mire lo que dice la palabra en Mateo capítulo 3 y versículos 14 y 15. Dice la palabra: y Él estableció a 12, y hay cuatro propósitos para los cuales el Señor los llamó. Número 1 dice: para que estuviesen con Él. Tenían que estar con el Señor en el discipulado, tenían que aprender lo que el Señor les iba a enseñar, tenían que entrenarse en la comunión íntima con el Señor. Y hermanos queridos, es un grado ineludible, irreversible, es un lugar especial. Nadie puede servir al Señor en el mundo horizontal sin tener una vida de intimidad con Dios. Primero, no los llamó para que predicaran. Lo primero que hizo fue, dice la palabra, llamarlos para que estuvieran en la intimidad del Señor. Porque la fuente de la valentía, la fuente del poder, la fuente de la unción es la persona misma del que los ha llamado. Cuando una persona anda con Dios, es imposible que no se vea que esa persona ha andado con el Señor. Y los llamó para que estuviesen con Él. Número 2, y para enviarlos a predicar. De modo que si los discípulos, los 12 discípulos, no pasaban tiempo con el Maestro, no estaban comprometidos con Él, porque Él los llamó para que estuvieran con Él. Después dice: para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad. Tercer, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, cuando Dios llama a alguien al ministerio, el Señor lo llama a una labor específica. Y aquí esta mañana podemos decir un amén aquí ahora. Todos los que estamos aquí, tenemos un llamado para algo en la viña del Señor. El primer llamado global es el llamado que leímos esta mañana en la Biblia al principio de esta enseñanza. Primer llamado: que ahora que nos compraron con su sangre, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, seamos un sacrificio para Dios, una ofrenda para Dios. Pero después que somos del Señor, el Señor no tiene ningún miembro en el cuerpo de Cristo que no ocupe alguna función. Y el Señor quiere que esta mañana entendamos que así como los 12 discípulos tenían un llamado, una comisión a la cual tenían que estar comprometidos, Él quiere que todos nosotros tenemos un compromiso con eso que el Señor a cada uno nos ha mandado a hacer. A veces a uno le ha tocado sentir eso que dijo el salmista: escaparía al monte cual águila, me iría. En un momento cuando estamos sirviendo al Señor, se presentan algunas crisis tan sumamente difíciles de soportar que uno quisiera desesperadamente huir. Pero sabe, cuando uno está comprometido con el Señor, uno no puede eludir la responsabilidad que el Señor nos ha dado. Y el Señor está esperando que esta mañana que estamos reunidos aquí en un día especial, nos acordemos de todo corazón que Él quiere que estemos comprometidos con Él. Es más, en toda iglesia local del mundo hace falta un grupo de hermanos, una asistencia de hombres y mujeres que estemos comprometidos con la obra del Señor. Hay un pasaje que está en Romanos 16, habla de una persona que nada más se menciona allí. Y dice: Febe era diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y me gusta el término de pertenencia. Esta mujer era diaconisa de la iglesia. Había un compromiso de ella con la iglesia de Cencrea. Hoy día
Sobre todo en Estados Unidos, usted camina y se da cuenta de personas que no se comprometen en ninguna iglesia, como que vienen a la iglesia a ver cómo es aquí, después van allá a ver cómo es allá. Pero yo quiero alabar a Dios en el Día del Pastor hoy, porque en mi experiencia corta ministerial, son nada más como 28 años o 30 de pastorado, me he dado cuenta que una de las iglesias que tiene mejor índice de retención de miembros por la gloria de Dios es Monte de Sión. La gente viene aquí y se pega. La gente viene aquí y dice: de aquí yo no me voy. La gente dice: yo voy allí encuentro un aprisco de amor, un aprisco de palabra de Dios. Allí me alimento de la palabra. Allí siento, dice Luisa, que la palabra me va llenando, me va saturando. Porque dice que Febe era diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y Febe quedó en la Biblia con esta terminología para también ayudarnos a entender que cuando tenemos una responsabilidad en la casa de Dios, Dios reconoce, apunta y va a bendecir a la persona que es seria en el liderazgo y en el compromiso que el Señor le ha entregado. Pablo después habló de la iglesia de los laodicenses y habló también con pertenencia. Dijo: la iglesia de los laodicenses. Significa la iglesia de los hermanos que vivían en la Odisea, y da a entender como que la iglesia era de ellos, porque la Biblia traza, cuando uno entra a una comunidad cristiana, tiene que haber por lo menos un mínimo de pertenencia. Qué lindo cuando uno oye a la gente decir, uno de los testimonios más bellos del pastorado mío aquí es oír a la gente decir: Monte de Sión es mi iglesia. Hay gente que vienen aquí de muy lejos porque han hecho un compromiso. ¿Cuántos dicen aleluya por eso? Con la iglesia. Han vivido por años comiendo la palabra del Señor aquí y aman, aunque uno esté así afónico de feo, pero aman la palabra de Dios que se predica en Monte de Sión. Y han hecho un compromiso con la casa. Dice que esta gente eran de la iglesia de los laodicenses, porque estaban comprometidos con el servicio de Dios. Ahora, hay una persona que está comprometida en la obra de Dios, que está aquí esta mañana. Tiene tu nombre, eres tú mismo. Y una de las cosas por las que Dios ve que estás comprometido es por un requisito que aparece en Efesios capítulo 6 y versículo 6, donde Pablo regula cuándo es que una persona de verdad está comprometida. Dice la Biblia esta terminología para los que están de verdad metidos de compromiso en el reino. Dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Miren, la Biblia dice: no sirviendo al ojo. Quiere decir, si un servicio se hace solamente para que el que me mandó a hacerlo me chequee y me diga bien hecho, allí no hay un elemento de compromiso. No sirvamos a la vista del que nos mandó humanamente. Cuando hay un compromiso en la obra del Señor, la persona dice: ahora no está presente la persona que me llamó a este ministerio. Él está en otra parte, pero yo tengo un compromiso con el trabajo que el Señor me mandó a hacer. Y aunque no hay nadie presente aquí de mi liderazgo superior, pero yo estoy comprometido para que la obra que Dios me ha entregado siga adelante, fortalecida con el poder del Espíritu Santo. ¿Dicen amén, hermanos? Ahora, hay un elemento que quiero compartir con ustedes esta mañana sobre la iglesia comprometida, y es cuando nos comprometemos en la asistencia a la casa de Dios. Hay un versículo que está en Hebreos 10:25, muy repetido, que dice la Biblia una negación al permiso de hacerlo. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay una costumbre desde entonces que la gente decía: yo amo al Señor, pero la congregación del Señor no es tan importante. Y por eso el Espíritu Santo mandó a escribir el término del compromiso que tiene cada creyente con la obra de Dios, porque el Señor te salvó en Cristo. Y una palabra que le gusta mucho al pastor Armando: cuando somos salvos en lo individual, por un espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Yo necesito estar en la casa de Dios. Hay un compromiso en mi vida. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Digan amén si lo reciben en esta mañana.
En otras palabras, cuando uno conoce al Señor, uno necesita estar en la casa de Dios. No podemos dejar de congregarnos y pretender que la vida espiritual va a ser poderosa, porque la Biblia dice que tenemos que tener un compromiso, y es la palabra quien dice que no dejemos de hacer la práctica esta de venir a la congregación. El salmo que esta mañana he estado aquí en la mesa, cuán bueno y delicioso es. Diga aleluya conmigo por eso. Aleluya. Habitar los hermanos juntos en armonía es como un perfume, como un buen óleo que desciende de la cabeza y baja hasta el borde de las vestiduras. Cuando venimos a la iglesia, dice la palabra que en la congregación unánime de los santos el Señor se encarga de enviar bendición y vida eterna. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y el contexto habla de la casa de Dios en Jerusalén, de ir a estar en la casa de Dios con los hermanos. Por eso usted estudia la palabra en el Nuevo Pacto y encuentra que los cristianos se congregaban, y en los tiempos de persecución se iban a las catacumbas de Roma. Todavía en China y en otros países perseguidos hay lugares de mucha persecución pública para la fe, y los hermanos tienen que irse a lugares inhóspitos, escondidos, pero han entendido que nadie puede sobrevivir la vida cristiana sin los hermanos, que ellos me hacen falta a mí para yo crecer también en la viña del Señor. Hay un elemento retroactivo y de bendición y de intercambio de fe cuando venimos a la iglesia, y es que dice la palabra que el don que cada uno ha recibido lo ministra al otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay hermanos que tienen un don de dar cariño, son hermanos cariñosos. Esa es como la obra de la consolación mencionada en la Biblia. Ellos vienen a la iglesia y te dan una palabra de ánimo que ese día fue como un suero en vena. Dicen amén a eso, hermano, que te alimentó. Todos no tienen que ser predicadores, porque el cuerpo no puede ser un solo miembro. Tenemos que entender que uno es oreja, otro es mano, otro es pie, pero todos somos parte y somos miembros los unos de los otros. Y hace falta cosechar un compromiso con la congregación del Señor para poder estar comprometidos con la casa de Dios. Y uno de los elementos que hacemos en esta casa, de los más relevantes, que va a cambiar destinos, es que el Señor dijo que la casa tiene que ser llamada casa de oración para todas las naciones. He encontrado iglesias de todos los tipos al caminar por varios países del mundo, y muchas iglesias que he visitado en Estados Unidos. He visitado iglesias aristocráticas, solamente de gente de high class, clase alta. He visitado iglesias de personas muy profesionales. Pero hay una cosa, un elemento que he visto como común denominador: la iglesia que no vive una vida de oración puede tener un gran ministro, un gran teólogo aquí al frente, un gran homilético al predicar, pero no se siente el fluir del Espíritu Santo. Y lo más codiciable en una iglesia es que Dios se meta entre nosotros, que su poder se mueva, que se derrame su Espíritu. ¿Cuántos dicen aleluya a eso? Nos hace falta, hermano, entender que la presencia de Dios en una iglesia es lo más codiciable. Que la gente diga: yo fui allí, y aparte del amor que había y del cariño que había y de la simpatía que había, de la deferencia, no diferencia, sino deferencia, buen trato al otro que había, yo me sentí feliz. Pero una de las cosas que me impactó fue que yo entré, y apenas entré por la iglesia, sentí a la gente orando en la casa de Dios, y había un ambiente de gloria, había un ambiente del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen aleluya? Y Él quiere que entendamos que eso se cosecha a través de la seriedad y el compromiso de la oración en la casa de Dios. Me gusta mucho la vida de Samuel, porque Samuel entendió que él tenía un compromiso con la intercesión. ¿Cuántos hermanos saben, y máximo en Estados Unidos, que aquí yo como pastor no puedo meterme en sus casas, aunque yo quiero? A mí me encantaría que ustedes me inviten hasta sin flan a ir a su casa a verles, pero nadie me invita nunca. Hablé como mexicano, hermana Julieta, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos que hacer una labor diferente en el pastorado. Tenemos que tener un material bueno para entregar a la iglesia en los diversos cultos de la semana, y dar un alimento sólido a la iglesia.
tenemos que orar por los hermanos. Pero Samuel entendió que una de las labores más serias con que comprometerse en su ministerio como profeta en Israel era que él no debía y no podía descomprometerse de la intercesión constante por el pueblo de Dios. Una vez estaban reunidos en Mizpa, Israel, en un tiempo de santificación, de votos, y dice la palabra que los filisteos llegaron en la guerra, los tomaron allí, estaban en ayuno, sin armas, y los filisteos venían armados a destruir a Israel, aprovechándose que estaban en un tiempo con Dios. Y dice que cuando estaban allí y los hermanos de Israel vieron a los enemigos potentes, siempre temibles filisteos, gritaron a Samuel y le dijeron: Samuel, no ceses de clamar por nosotros al Señor para que nos libre de los enemigos. Y aquel día Samuel dijo estas grandes palabras que miden el compromiso con alguien que intercedió. Él dijo así: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Samuel entendió que si él dejaba de rogar por los hermanos, y el término es que lejos esté de mí, o sea, estoy tan comprometido, tan de cerca el ministerio de orar por ustedes, que él dijo que se aleje de mí el descuido de ser un profeta, de ser un ministro que no ora constantemente, que Dios aleje esa irresponsabilidad. Él dijo: lejos esté de mí que peque. Y mire cómo él puso el no orar por otro. Dijo: es un pecado contra Dios mismo que yo deje de rogar por vosotros delante del Señor. Antes os instruiré en el camino bueno y justo. ¿Cuántos hermanos saben que la intercesión por alguien mueve la mano de Dios a favor de esa persona? Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos a todos los discípulos como trigo en la zaranda, pero el más débil eres tú, es el contexto del pasaje. Y yo oí la petición del diablo que decía: préstame a los discípulos que los voy a zarandear como trigo. Pero Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y le avisó que iba a caer, pero gracias a la intercesión de Cristo, Pedro, una vez vuelto otra vez, iba a retornar apacentando los hermanos, las ovejas de Dios. Digan amén si lo reciben. Qué lindo que entendamos, hermanos, que la intercesión puede hacer de un caído un restaurado. Que la intercesión puede hacer que alguien que usted ve que aparentemente no ha llevado mucho fruto, de pronto usted está orando por esa persona continuamente, y el Espíritu Santo que oye al que ora es uno de los ministerios más fulminantes contra el diablo, contra la carne, contra el mundo. Un hombre o una mujer de Dios en la brecha. Esa palabra que aparece en Ezequiel, dice que Dios buscó en el tiempo de Ezequiel, aunque fuera a uno que se pusiera en la brecha. El símbolo de brecha es cuando el muro espiritual se rompe a causa del pecado. Hay una rotura, hay peligro entonces de que el enemigo legalmente entre. Y Dios buscó y dijo: estoy buscando aunque sea un hombre en todo Israel. Mire qué crisis tan grande había de gente que entendiera un compromiso de clamar. Digo, estoy buscando aunque sea uno en Israel entero que ore. Pero una vez lo busqué a uno solo y no lo hallé, dijo Dios. Por tanto, derramé mi ira contra Israel, porque no había uno que se parara en la brecha. Uno de los clamores, hermano, más lindos que tenemos que hacer. Escucha esto: cuando oramos por otros continuamente es pedirle: Señor, perdona a mi hermano, ten misericordia de él. En el evangelio hay restauración del que peca. En el evangelio se restaura al caído. En el evangelio se reparan los daños. Digan amén. En el evangelio 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, porque Jehová sostiene su mano. ¿Saben que en el pastorado mío en Miami y desde que estaba en Cuba, Dios me hizo ver con claridad lo impostergable que era para mí tener un listado ordenado en mi computadora de gente que vienen a la iglesia que pastoreo para todos los días? Cuando lo digo de verdad y lo digo delante del Señor. Para todos los días orar por sus nombres delante de la presencia de Dios. Alguien me preguntó hace unos días en el teléfono: pastor, pero
¿Cómo que usted hace eso todos los días? ¿Sabe cuánto hay en el listado mío? Más de 300 personas. Cuando yo me voy diariamente a un lugar secreto con el Señor, esta palabra de Samuel es mía como siervo del Señor. Yo no puedo ir a tu casa a verte, a no ser que me lo pidas, porque es ilegal hacerlo en este país. No podemos tocar la puerta de gente ocupada. Pero ¿sabe qué? Lo digo para que te alegres. Estoy comprometido con mencionarte todos los días delante de la presencia del Señor, y eso te va a hacer bien, y te va a bendecir, y te va a ayudar, y va a espantar demonios de tu lado. Y cuando te sientas así, dice: pero yo sé, porque el pastor lo dijo en público y delante del Señor. Y está mi esposa, sabe que lo hago como algo impostergable diariamente. Yo me paro en oración, me arrodillo en oración, o me siento en oración, y abro mi computadora ahí en el banco, oyéndome ella, y abro mi listado, y parte de mi oración es: mira fulano, mira fulano, mira fulano. Si usted se compromete en venir aquí todos los días, su nombre va a ser otra vez conocido delante de la presencia del Señor, porque tengo un compromiso del pastorado de mencionarte todos los días. Es por eso que vas a seguir siendo muy bendecido. Dios te va a estar ayudando, te va a estar sacando a victoria. Digan amén, hermano, para que lo recibe. Así que venga y sea alguien comprometido con la iglesia. Yo no oro por gente que vienen un día y desaparecen porque no están en mi listado. Pero cuando alguien comienza a venir y comenzamos a discipularlo, hay un listado de usted, o si deja su nombre para que se ore hoy, sabe que usted va a ir a la computadora del pastor, y todos los días voy a estar orando por ustedes delante de la presencia de Dios por sus nombres. Y no tengo cómo dormirme en la cama si no he leído mi computadora con todos los nombres de todos los hermanos de la iglesia. Esta mañana aquí tenemos algunas hermanas viudas, pero hay una en la Biblia que es la más viuda que había. Se llamaba Ana. Hacía 84 años que ella era viuda. Y dice la palabra que estuvo casada por 7 años. Así que imagínense qué edad tenía la viejita. Y cuando estaba muy viejita, mucho más de 100 años por supuesto, dice la palabra algo del compromiso de Ana. Dice que así todo, con su ancianidad extrema, Ana no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Digan amén a eso, hermanos. ¿Te imaginas una viejita de 110 años o más que vivía en el templo? Por lo menos dice que todos los días no se apartaba. Posiblemente vivía en un atrio, en un rinconcito, o venía todos los días por la mañana. Dice que de noche, todos los días y todas las noches ella vivía en el templo sirviendo al Señor con ayunos y con oraciones. Si Monte de Sión tiene, aunque sea una mujer como esa, que pobre diablo se va a tomar el dedo con la puerta, va a ser acuchillado, porque una mujer de rodillas ante Dios es poderosa. Un hombre arrodillado orando por el pastor, orando por los hermanos. Usted no tiene que ser un gran predicador para ser importante en la iglesia. Las verdaderas columnas de una iglesia son la gente de un compromiso de oración a Dios por otro. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Qué lindo que lo entendamos, como que tenemos que comprometernos con orar. Dice la Biblia que oremos unos por otros para que seamos sanados. Voy terminando aquí y diciéndoles que la iglesia del Señor visiblemente en Pentecostés nació un día de Pentecostés, un domingo, después que más o menos 120 discípulos comisionados por el Señor tuvieron de él el compromiso del mandamiento. Dijo: no se vayan de Jerusalén, sino quédense aquí, no se muevan. Hay que predicar, pero todavía no. Vayan a las naciones, pero el Señor les mandó: párense, quédense, no salgan de aquí todavía hasta que sean llenos, hasta que reciban la promesa del Padre, la cual oyeron de mí, les dijo el Señor. Y dice que los 120
Algunos de ellos vieron al Señor que se fue en las nubes y antes los comisionó: no se vayan, quédense. Ellos tomaron un compromiso con la oración y con la espera del Espíritu. Dice que se quedaron, hermano. Oiga esto, casi me da envidia con lo poquito que hacemos aquí por Dios. Nosotros se quedaron como 120 personas en el aposento alto. Allí estaba María, la madre de Jesús, orando a Dios para que la llenara con el Espíritu Santo. Qué maravilla. La misma que algunos la llaman patrona, que la llaman intercesora. Pero María dijo a Elizabeth: mi alma se regocija en Dios mi Salvador. María necesitó ser salvada. María nos salva. Dicen amén a eso. Y aún María, la madre, vamos a llamarle biológica, de la parte humana de Cristo, ella se fue a Pentecostés, se fue, al aposento alto con los que estaban allí y estuvo con ellos. Y estaban también los discípulos del Señor y otros hermanos. Había como 120 en el aposento alto. Solamente estaban, dice, perseverando en oración y en ruegos con María, la madre del Señor, y con sus hermanos. Estaban comprometidos. No se fueron de allí. Ay, hermanos, si un día, mire, ya me siento ya retado por eso. Si un día nos quedamos aquí 10 días seguidos, no en ayuno, aquí podemos cocinar un día por 10 días y nos quedamos un grupo aquí 10 días en la iglesia. Lo que va a pasar, Dios mío, en esta ciudad va a ser poderoso. Casi que me animo en esta mañana a comprometernos en algún momento a mudarnos 10 días para la iglesia con baño y todo. Eso va a ser en el templo nuevo, en el nombre del Señor. Digan amén a eso. Tendremos varios baños y varias duchas calientes, y habrá cocina y habrá parqueo en abundancia cuando llegue el templo nuevo que Dios nos va a dar en el nombre del Señor a los que estamos comprometidos con Dios. Pero en el día número 10, como ellos se habían comprometido en quedarse, también Dios estaba comprometido con darle lo que le había prometido. Y cuando llegó el día de Pentecostés, dice que de pronto vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y el Espíritu Santo vino sobre ellos, aleluya, y los llenó, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. Dice Hechos 2:4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, porque ellos habían obedecido un nivel de compromiso en la casa de Dios. Yo quiero, hermanos, en esta mañana terminar con esto. La iglesia del Señor necesita que nos comprometamos con Dios, que nos comprometamos con la intercesión, que nos comprometamos con la lealtad unos a otros. Sabe que aunque me considero tan indigno de toda esta belleza que ustedes han hecho esta mañana con su pastor, el cielo lo ve bien porque es lealtad. Estamos en un mundo de mucha deslealtad. La gente se aborrecen después que se aman. La gente se divorcia después que se casan. La gente aman hoy y mañana no. Pero ¿sabe qué? Tenemos una familia en la iglesia que amar, y tenemos que comprometernos los unos con los otros a no hablar mal de nadie, no murmurando del hermano, sino más bien ayudándolo a crecer en la vida cristiana. Porque si lo hacemos, estamos siguiendo el patrón de ser una familia comprometida en el amor los unos con los otros. Que esta mañana haya un impacto aquí de compromiso con Dios. Y cuando el diablo venga con todas sus barbaridades en la mente, esos dardos de fuego del maligno, a querer sacarte del compromiso, dile: diablo, yo he decidido seguir a Cristo. He decidido andar con el Señor. Que mi vida entera esté consagrada al Señor. Una vez Pablo dice que estaba entregado por entero, Pablo, a la predicación. Estaba dado, estaba comprometido, estaba dado a la obra misionera, porque Dios va a usar poderosamente a la gente que está comprometida con Él. Antier me llegó un mensaje de lo más cómico del centro de la Florida, una hermana que conocemos hace años. Ahora está por allá mudada, se casó y está muy bien, pero ellos no tienen conocimiento profundo y además hacen unas preguntas a veces difíciles en el teléfono para que yo les responda. Y me preguntó algo, me dijo: pastor, me mandaron a dar un estudio en un lugar y estoy preparándolo, pero dice, estoy muy confusa porque tiene que ver con personas que quieren un liderazgo, pero no están haciendo nada en la obra de Dios.
¿Cómo se responde eso bíblicamente? Cuando me preguntó, automáticamente la Biblia brotó ahí al corazón y le respondí 3 cositas de gente que cuando se comprometen y son fieles ahora, después Dios lo va a recompensar. Le dije, dile a la gente en tu estudio que antes de Josué ser el caudillo general de Israel, era fiel servidor de Moisés en el tabernáculo de reunión. Y cuando la gente murmuraba en Israel, dice que Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Dile a ellos que el Señor enseñó que el que en lo poco es fiel, el Señor en lo mucho lo va a poner. Dios no va a llamar a un lugar de ascenso a alguien que ahora no está comprometido con nada. Él va a usar poderosamente a aquellos que están comprometidos en algo, aunque sea pequeño ese algo, pero son tan comprometidos con eso que lo están haciendo para el Señor y no para los hombres. Y a todos los discípulos que el Señor llamó al ministerio, los llamó desde un trabajo que estaban haciendo. Dejen las redes, Pedro y Andrés. Mateo, deja el banco de los tributos públicos y sígueme. El Señor llamó a personas que estaban trabajando ya en algo porque vio fidelidad, aunque fuera en lo secular, estaban comprometidos con algo serio. Yo levanto la mano en esta mañana para decirte, estás trabajando con compromiso, estás trabajando con fidelidad, no cuando te miran, sino cuando el Señor te mira. Estás comprometido con estar en la casa del Señor, con tus finanzas, ayudar la obra del Señor. Las iglesias de Macedonia estaban comprometidas con él. Dice que dieron más allá de sus fuerzas para que la obra tuviera. Te vas a quedar asombrado cómo Dios te va a seguir bendiciendo, porque a todo el que es fiel en el compromiso, Dios lo va a bendecir poderosamente. Levante 2 manos y recíbalo. A todo el que se compromete, Dios lo va a bendecir poderosamente. Dios está buscando hombres y mujeres comprometidos con Él. Pónganse de pie conmigo. Lo que vamos a hacer nada más es orar un momentito y comprometernos en esta mañana con el Señor de vivir una vida entregada verdaderamente, una vida dedicada, una vida dada a su causa, y que la gracia del Señor sea con su pueblo que está aquí en el día de hoy.